Bienvenido, Ah, Eduardo Viloria Daboín. Un placer conocerte desde aquí de la Fundación Bordes, desde los bordes de Venezuela con Colombia, donde, pues, entre otras cosas, desde el año 2011 organizamos lo que llamamos el Encuentro para Cinéfilos. Esto empezó como un cineclub universitario. Yo estaba coordinando el cineclub de la Universidad de los Andes y pues tenía también amigos de otras partes que les gustaba el cine, nos reuníamos, llegó un momento en que empezamos a sacarlo a la comunidad, a otros espacios, porque teníamos un solo salón, al museo, a las librerías, etcétera. Y pues fuimos haciendo comunidad y fue saliendo la Fundación Bordes y en el 2011 se nos ocurre hacer no solamente estos encuentros semanales, que eran para proyectar un largometraje y comentarlo, el clásico cineclub, cineforo, sino pues hacer una vez al año una muestra. La primera fue una muestra de cómo ha sido el audiovisual en el Táchira y luego pues se fue enriqueciendo, cambiando con los años. Desde 2015 ya es un festival internacional de cortometrajes. Encuentro para Cinéfagos sigue siendo el título principal, porque digamos que sí, eso fue lo que nos unió, pero el subtítulo es Festival Internacional de Cinearte en la Frontera. Entonces, pues cinearte porque creemos en la importancia del cine, al menos de este tipo de cine que tratamos de mostrar aquí, como expresión, por supuesto, humana, pero además expresión de creatividad, de experimentación, y pues para mostrar cosas que no están en los circuitos comerciales. ujú. De aquí y de diferentes partes del mundo, ¿no? Que eso lo permiten ahora una cantidad de plataformas que reúnen cineastas de cualquier nivel y estilo, ¿no? Institucionales, independientes, jóvenes, profesionales, aficionados, etcétera. Y pues bueno, nos hemos acercado a Eduardo, a quien conocimos por su película ¿Hay alguien allí?, que proyectamos una vez acá. Eh, yo pues incidentalmente también soy psicóloga y tengo un club, lo llamamos el Club ASPI, de jóvenes que están dentro del espectro autista. Y pues en esa oportunidad ese documental me encantó, pues tuvimos bastante feedback positivo de la gente que lo vio, fue muy interesante. Pero además pues por allí he sabido que escribes, que has hecho gestión cultural y pues en esta oportunidad pues vamos a conocernos un poco mejor, ¿verdad? Quisiéramos conocer a Eduardo, saber cómo llega al cine, cómo es su relación con las artes, para además llegar a aceptar nuestra invitación a ser jurado de este encuentro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por tomar en cuenta lo que yo pueda aportar al encuentro, al festival, y por este momento, ¿no? Para conversar. Siempre es grato conversar sobre estas cosas, recordar y al mismo tiempo reflexionar, ¿no? Sobre las cosas que uno ha hecho, sobre el recorrido. En principio, eso, sí. Mira, yo llego al tema de las artes es por el lado de la literatura. Por allí comenzó desde muy niño eh, una afición muy fuerte por la lectura. Desde que yo digo que incluso antes de aprender a leer y escribir, porque jugaba, recuerdo, antes de aprender a leer y escribir, jugaba que escribía, jugaba que leía, trazaba signos, una especie de alfabeto allí inicial en la muy temprana infancia, jugaba a que leía porque veía a mis padres que leían. Entonces yo creo que ahí comenzó toda eso que después se ha convertido en una pasión, en un oficio y en un camino, bueno, que ha ido dejando cosas, ¿no?
Discúlpame por la tos, pero bueno, la tengo allí todavía y no se me termina de No, quitar. tranquilo. Si te puedo hacer un paréntesis, me hiciste acordar de una anécdota de Canetti que decía que él cuando estaba muy pequeño veía que su papá todas las mañanas se metía detrás del periódico, ¿no? De una cosa blanca con signos negros y se sumergía y se olvidaba de él y de su mamá y del mundo y decía, pero ¿qué puede ser tan importante y qué puede haber ahí que mi papá no hay nada más importante para él? Yo tengo que saber qué es eso. Y no, todos Sí, tenemos anécdotas de cómo llegamos a la lectura y es bonito sí, eso que nos estás recordando. sí, el periódico era uno, que tenía esa presencia más imponente porque leer el periódico implicaba siempre como una barrera con el entorno. Quien estaba leyendo el periódico se cubría por ese pliego y se separaba, ¿no? Entonces, bueno, por ahí comenzó ese proceso y yo recuerdo que yo jugaba a que yo leía lo que veía que mi papá estaba leyendo o que mi mamá estaba leyendo, ¿no? Recuerdo incluso que después hubo un momento que para mí fue como muy triste, como depresivo, un poco, a esa edad, ¿no? Como ocurren las cosas a esa edad. Quizás no fue tan fuerte como yo lo recuerdo, pero así lo tengo en la memoria. Cuando aprendí a leer, después que aprendí a leer, me puse muy triste porque ya luego las palabras tenían un significado único. Cuando tú descubres la lectura, ya las palabras significan lo que significan. Antes, yo veía una palabra y podía atribuirle libremente el significado que yo quisiera. Y Claro. jugaba con las palabras y tenía una relación imaginativa y de alguna manera íntima en la que tú decidías qué significaba un texto que tenías ante los ojos o que habías trazado escribiendo, tratando de imitar la escritura. Entonces, luego que aprendas a escribir, eso se acaba. Cuando aprendes a leer, perdón, eso se acaba. Estás obligado a que la palabra mamá significa mamá, la palabra periódico significa periódico. Entonces quedas de alguna manera como en una prisión de la convención que es el idioma. Y yo recuerdo que a mí eso me generó, no sé cuántos días serían, pero recuerdo que fue, que fue muy fuerte. Yo digo, y he pensado años después, recordando eso, que esa es la razón por la que yo terminé escribiendo poesía. Porque la poesía te da un espacio y un margen nuevo, propio, íntimo, para resignificar, para agregarle sentidos, significados, emociones, subjetividad a esas palabras. Entonces, bueno, las combinas, creas metáforas, creas significados nuevos y de alguna manera es como un esfuerzo entonces por volver a aquel juego que tenía antes de aprender a leer y escribir, ¿no? Qué Entonces, bonito, claro que sí. sí, por ahí comenzó la cosa y bueno, yo toda la vida fui muy lector, de niño, muy, muy, muy lector. Y finalmente, después de algunos trastabilleos vocacionales, de esos que le ocurren a uno cuando te gradúas de bachiller y luego tienes que estudiar y bueno, yo recuerdo que estaba de por medio el asunto de que, bueno, estudiar letras, estudiar literatura no era estudiar una carrera, o sea, había que estudiar algo que sirviera para algo, había que estudiar algo que fuera útil, derecho, Claro. medicina, ingeniería, arquitectura, odontología, pero y a la par seguir cultivando el hobby de la literatura. Entonces, bueno, yo pasé por ese proceso y finalmente, bueno, no, decidí que no, que abandoné la carrera en la que estaba, que era estudios internacionales, finalmente en lo que entré, y me metí en la escuela de letras, en la escuela de literatura de la Central, y ahí hice la carrera, aunque no la terminé, porque entonces se atravesó el audiovisual. Ah, ok. Ahora ¿Eh? llegamos a cómo llegas de la literatura tú al cine. A Ah, ver. porque surgió un proyecto en el año 2000, perdón, en el año 2000, recuerdo que lo recuerdo muy claro porque fue un año después de la tragedia de Vargas, más o menos por esa época. Y bueno, empezó a circular
en Venezuela muchos recursos para el trabajo cultural. El CONAC todavía existía y empezó a circular, a poner a la orden, o sea, presentar proyectos para hacer cosas en todas las artes. Y yo junto con un amigo muy cercano en ese momento y después, bueno, fue uno de mis grandes amigos en la vida, Mar Villá, que fue documentalista también, cineasta, ideamos ese proyecto, un proyecto de ir a documentar la música en el campo trujillano. Porque yo había estado unas vacaciones en Trujillo, yo soy de Trujillo, de Valera, y había estado en unas comunidades campesinas en los Andes, allá en la montaña, donde en todas partes donde estuve había músicos, muchos músicos, tocando música en vivo y era una música maravillosa y yo la descubrí y bueno, eso me fascinó. Y cuando se lo comento a Mark aquí en Caracas, con unas cervezas en el Bar América, nunca se me va a olvidar, un bar que ya no existe, hoy en día hay un concesionario de carros en lugar del bar. Allí yo se lo comento, muy emocionado, estábamos hablando de eso y él me dice, mira, pero el CONAG está presentando, hay una convocatoria para presentar proyectos, vamos a presentar el proyecto. Entonces armamos el proyecto para hacer una película y un libro, porque yo no hacía películas. Yo dije, bueno, tú diriges el proyecto de la película y yo hago el libro. Entonces así hacemos ese proyecto, que fueron como 6 meses, 7 meses en Trujillo. Salieron 3 documentales de allí, 3 cortos como de 35 minutos más o menos sobre ese tema, y yo escribí un libro. Pero yo recuerdo que durante todo ese viaje, yo, Mark y Adrián Osorio, que eran los que estaban a cargo del video, eh, bueno, a mí me atrajo demasiado la cámara. ¿No? Yo decía, bueno, ¿qué hago yo escribiendo aquí? Lo que es más, o sea, me seducía más el asunto de la cámara, del audiovisual, y más todavía cuando me acerqué al proceso de edición. Eh, y entonces, bueno, ahí no volví para la escuela de letras, pues. Entonces, Te de ahí atrapó para el cine. y de ahí para adelante fue un proyecto tras otro, porque también las condiciones así lo permitieron, ¿no? Empezó a circular en Venezuela muchos recursos para ese tema y entonces vino un proyecto tras otro, con Mark, trabajando juntos siempre, ¿no? Pero ya en los siguientes yo estaba ya más metido en el lado audiovisual. Entonces allí vino todo un proceso de formación autodidacta, ¿no? De ver películas, de ver el cine nacional, de conectarme con el documental venezolano, ir estudiando un poco por cuenta propia. Yo siempre he sido muy cinéfilo también, ¿no? Sobre todo después que llegué a Caracas a estudiar en la universidad. Y bueno, por ahí comenzó el proceso y luego surge La Célula en el año 2008, la cooperativa audiovisual La Célula, que la fundamos con Marc, estaba Juliano Salvatore, Edmundo Quintero, José Gallá, un documentalista catalán, y otro grupo de compañeros. Y bueno, ahí estuvimos casi 10 años haciendo documentales. Esa es la ruta. Los temas en general que te han atraído, bueno, ya escuchamos música popular, músicas del campo, ¿qué más? ¿Qué otros temas? Sí, comenzamos por allí, por el estudio de la cultura popular. Yo no solo la estaba estudiando, eh, la estaba comenzando a estudiar con ese proyecto, sino que venía leyendo mucho sobre la cultura andina, campesina, mítica, indígena, un poco movido por una especie como de rebeldía en relación con la academia. Me chocaba mucho en la escuela de letras una, un centro puesto muy fuertemente en la literatura europea. No es por un asunto chauvinista ni del nacionalismo per se, sino por una reflexión sencilla de que uno tiene que conocer lo propio, Por supuesto. conocer las propias raíces, la propia historia, lo cual incluso te hace más fuerte y más capaz de asimilar lo externo, porque no se trata de negar lo externo. Pero bueno,
en la escuela de letras hay una sola, en esa época, no sé cómo se llama, había una sola materia que era literatura venezolana. Eh, una o dos sobre literatura latinoamericana. Había cursos específicos que algunos profes abrían sobre escritores y temas de literatura nacional, pero era principalmente literatura griega, romana, y después Claro, británica, francesa. claro. Entonces, bueno, yo tenía ahí como cierto rechazo y como por rebeldía, digo, bueno, yo me voy a poner a estudiar por mi cuenta estas cosas. Y por ahí por ahí fui entrando a la cultura popular venezolana. Ok. Y ese documental, ese proyecto, bueno, nos permitió, porque teníamos recursos, además, nos financiaron el proyecto, bueno, meternos más a fondo y fuimos haciendo una biblioteca y fuimos profundizando esos temas. Ese fue uno de los primeros temas. Luego, los temas políticos de historia política contemporánea de Venezuela. eh, bueno, porque también en ese momento del país, eh, en el contexto del surgimiento de la revolución bolivariana, había fue un momento de revisar la historia nacional desde distintas perspectivas, tanto desde la perspectiva misma de Chávez y de la revolución bolivariana, como desde la contraria. Hubo como una gran ola para ir a leernos a nosotros mismos y a leer la propia historia. Entonces, movidos por esa, digamos, impulsados por esa ola que ahí estaba, fuimos estudiando esos temas, ¿no? El petróleo, la lucha armada, la lucha por la tierra, ¿no? Eh, y luego surge el autismo, ¿no? Por mi hija Elena, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que lo que yo concluyo es que de alguna manera el cine durante todo ese tiempo fue, para mí, una especie de herramienta para aprender, ¿no? Una especie de instrumento a través del cual acercarse a la realidad para comprenderla, para entenderla. Bien fuesen las raíces históricas y culturales, bien fuese la historia política o bien fuese el autismo. Cuando me junto con Yoconda, que es mi compañera, Elena tenía 4 años y, bueno, era autista, como decimos nosotros, rematada. O sea, una autista muy severa, siempre muy severa. Y eso para mí era un misterio. No sabía, no conocía el autismo, no tenía mayores referencias, pero estaba ella ahí. Y entonces a mí me fascinaba desde lo misterioso y también me parecía muy linda, muy dulce, muy tierna. Y entonces yo empiezo a ponerle la cámara, un poco fascinado por ella, pero también como buscando eso que había ido pasando, de que la cámara se transformaba en un instrumento que permitía entender las cosas, ¿no? Sí, Entonces, definitivamente por como lo cuentas, que está muy lindo. Eso, el cine como tu forma de leer el mundo, ¿no? Y bueno, sí, de leerlo y de contarnos a quienes vemos los productos, ¿no? Pero básicamente eso, la forma en que lo has contado es muy personal, ¿no? Como bueno, desde cómo yo voy viviendo, las cosas que me van interesando, pues el cine como medio, ¿no? Como instrumento. sí, No y sé si tienes algún proyecto audiovisual actual. ahorita audiovisual, o sea, tengo como dos cosas allí, pero muy de lado, no estoy muy centrado ahorita en lo audiovisual, estoy más centrado en la escritura, porque es que lo que te iba a decir justamente ahorita, no es solamente el cine lo que genera, lo que me proporciona esa herramienta, digamos, de comprensión y expresión. Son distintas artes, está la fotografía también y está la escritura, y eso ha ido rotando, ¿no? Después de un periodo de dedicación completa a audiovisual y casi que de abandono de la escritura, vuelve la escritura, como en el año 2019, por ahí 18, con mucha fuerza, y es cuando surge el libro Después del incendio, y que se ganó el premio en Casa de las Américas. Sí, un premio importantísimo y que bueno, esperamos que llegue aquí a San Cristóbal para poderlo leer y poderlo disfrutar y comentar, Sí, ¿no? ahorita
Me dieron recientemente la buena noticia de que lo va a editar nuevamente Fundarte. Ah, qué bueno. Va a haber disponibles más ejemplares. Pero Ok. entonces, ahora estoy más concentrado en la escritura, ¿no? Estoy escribiendo otra novela, escribí recientemente y publicamos Lluvia de Juguetes, ¿no? Que es un cuento para niños, pues también con el tema del autismo. Eh, Y ahora, tú, bueno, definitivamente ya tenemos, claro, un pequeño atisbo a Eduardo como artista. Ahora, esta invitación a ser jurado, quizá para ir cerrando la conversación, mm, ¿qué nos puedes comentar sobre, bueno, ese tema, ¿no? De evaluar el trabajo de otros, de si se puede evaluar realmente en las artes, cómo se evalúa, como eso de los ganadores. Nosotros tuvimos conflictos alrededor de cambiar el encuentro de muestra a festival, por ejemplo, por eso, ¿no? El tema de la competencia de las artes es complicado. Entonces, bueno, creo que es una buena manera de ir cerrando la entrevista que con ese tema, pues, ¿no? A ver, como tú lo ya, quieras abordar. yo creo que, por un lado, es muy importante ese tipo de espacios y de eventos, ¿no? El festival, la convocatoria de premios, me parece muy importante desde el punto de vista de la divulgación de las artes y de que funcionan como instrumentos que contribuyen o pueden contribuir a que se masifiquen eh, productos, obras que, a mi juicio, siempre importante que se conozcan, ¿no? Y que vivimos en un contexto no solo venezolano, sino global, en el cual las artes, las auténticas artes, de cualquiera sea su lenguaje, son desplazadas por el mercado, son desplazadas por otros intereses distintos al cultivo del espíritu humano, al cultivo de la sensibilidad, al cultivo de la conciencia, al cultivo de la creatividad, y más bien están orientados por intereses netamente comerciales, mercantiles o ideológicos. Entonces, se genera como consecuencia que estas obras que tienen otro valor desde el punto de vista de la cultura, de la sensibilidad, de la reflexión, de la emoción, eh, del pensamiento, eh, terminan por no ser conocidos, terminan por pasar debajo de la mesa, porque solamente los vean y los conozcan pequeños grupos. Entonces, estos esfuerzos intentan, eh, a veces no lo terminamos de lograr porque es muy fuerte lo otro, pero intentan abrir espacio para que más gente conozca estas obras. Entonces, en ese sentido, lo primero que yo tengo que decir al respecto de un evento como este, de un festival como este, es que me parece muy importante que existan y valoro muchísimo el esfuerzo de la gente que se dedica a que existan y a que se hagan contra viento y marea, sin recursos muchas veces, etc. Y ahí entra el tema del premio, de los premios como tal, que yo creo que, bueno, son un estímulo también, ¿no? Eh, haya o no retribución en metálico, el, el, el artista, yo creo que el artista, o sea, nosotros cuando producimos obras, aspiramos a que sean eh, consumidas, por decirlo de algún modo, leídas, vistas, compartidas por otros. Y también aspiramos a ese feedback, que a veces el feedback es que vaya mucha gente al cine a ver tu película. Ya eso te dice, bueno, si a mucha gente le interesó es porque algo hay allí y te satisfaces en alguna medida por eso. Pero también la crítica es otra forma en la cual tú recibes un feedback acerca de lo que haces. Yo te lo confieso, o sea, para mí no deja de ser doloroso y frustrante el esfuerzo de escribir un libro que te tomó 5 años escribirlo, luego, más allá de que te ganaste un premio o tal, no sabes qué pasa con eso, no sabes que no hay feedback, no hay quien lo valore, no hay, o lo hay muy poco. Entonces, yo creo que en la medida en que estos espacios existan, eso es importante. Y el premio tiene por un lado, un premio tiene por un lado eso. Tú sabes que hay un jurado
que va a ver seriamente tu trabajo, que lo va a valorar a fondo para juzgarlo, ¿no? Y para compararlo con otros en un momento, y eso es importante. Y eso es un estímulo para uno como creador. Yo, por ejemplo, metí recientemente la novela que ganó en Cuba, la metí en el premio Rómulo Gallegos. En ningún momento tenía la intención o la aspiración de que ganara, pero decía, bueno, aquí hay un jurado que son 7 escritores importantes de distintos lugares del mundo. Me parece bien que esta gente pueda leer este libro, de alguna manera, que llegue a una gente que lo va a valorar en una dimensión profunda, seria, comparativa, analítica. Yo no sé si a otros artistas les pasa eso, pero a mí me parece que es importante. Ok. Entonces, sobre todo porque además uno no se las sabe todas, ¿entiendes? O sea, no dejas de tener inseguridades. Yo creo que mi trabajo puede mejorar siempre mucho, tiene mucho que mejorar. Y la crítica, el sometimiento a estas evaluaciones de un jurado contribuyen a eso. Que te ganes un premio también te dice, oye, no lo hice tan mal, algo habré hecho un poco bien, entonces eso te da seguridad, continúas trabajando, emprendes un nuevo proyecto ya con la certeza de que tienes algo allí, una seguridad mayor. Entonces yo creo que en ese sentido no tengo ninguna posición en contra de, de esos certámenes y me gusta participar como jurado, es como la tercera o cuarta vez que lo hago, no solo en cine, sino en literatura, porque me permite satisfacer una curiosidad que siempre tengo, que es la de ver cosas, ver qué está haciendo la gente, saber qué están haciendo otros en el mismo momento en el que yo estoy. O sea, en simultáneo, hay mucha gente haciendo cosas de las cuales no siempre te vas a enterar por esto que hablábamos de los mercados, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de ver este material, de compartirlo y conversar al respecto con otros que también lo van a evaluar, a mí siempre me atrae, me interesa, me da curiosidad y me gusta. Me gusta porque, porque eh, te pone en diálogo, te Así pone en es. diálogo y en general, creo que a fin de cuentas es lo más importante de todos estos procesos creativos, del cine, la literatura, lo que sea, que son una ventana para que se dialogue, para que se hable en claves estéticas, en claves emocionales, en claves reflexivas, sobre lo que es, a fin de cuentas, las cosas que nos interesan y sobre las que consideramos que vale la pena hablar. Entonces, para la sociedad es muy importante que ese diálogo ocurra. El asunto es que, bueno, ocurre poco. Y entonces ahí hay un síntoma negativo que, bueno, contra el que no hay que dejar de pelear. Pues seguiremos insistiendo, ¿verdad? En lo que queremos Sí, que suceda, pues lo hacemos nosotros, aunque sea a pequeña escala. De verdad sí, que te agradezco, Eduardo, el habernos dado este tiempo ahora para la conversación y en general pues para acompañarnos con el proceso del festival, así como hacemos curaduría de la programación del festival, el filtro de lo que ustedes van a ver, pues también hacemos una especie de curaduría del jurado. Entonces, pues me siento muy satisfecha, por ejemplo, del trío que tenemos este año. Generalmente tratamos de que sea gente diversa ujú, y que haya gente que viene de básicamente de la crítica o del cine como espectador o como programador, como en este caso va a ser Alexandra Cariani, que haya gente que también asuma el papel del riesgo del creador, o sea, que tiene que estar en los zapatos de la gente que está concursando, que sabe cómo son los procesos, que los ha vivido, que los experimenta, y creo que tú le das esa seriedad, ¿no? Que nos estás relatando, porque te estás poniendo siempre en el papel del artista, pues, ¿no? Del creador y del que es evaluado y de lo que significa el cine para ti, en las artes para ti. Y pues tenemos de tercero a un realizador brasileño que lo que ha hecho es siempre ficción,
un cine muy, una especie de realismo mágico muy, muy bonito y que trabaja como docente de comunicación y audiovisuales en Sao Paulo. Yo creo que va a ser un equipo muy interesante para que el diálogo sea fructífero y que las obras que pues tuvieron a bien los artistas de diferentes partes del mundo y de aquí del país, que hay bastantes también inscritos, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? De darle la seriedad que tú estás diciendo que aspiras también como creador cuando inscribes. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por valorarla. De verdad que valoramos también el esfuerzo que significa para ti, bastante, ¿no? Y espero bueno, que este sea el primer contacto de muchos. No, buenísimo. Te agradezco a ti la invitación, al equipo con el que trabajas, la oportunidad de estar allí. Tengo ya hambre de ver lo que hay, que es lo que más me motiva, te lo confieso, de poder hacer ese trabajo. Eh, entonces, bueno, ya estoy, apenas tengas ya eso, dámelo para empezar a ver lo que seguro va a ser sabroso. Ya pronto, en una semana tendrás el material y empieza el proceso. Y pues bueno, nos veremos entonces en las deliberaciones. Un abrazo, feliz día, gracias por el Gracias contacto. por la conversa. Chao.